Kayla sabía que acostarse con el rey Alpha era una idea catastrófica. Lo supo cuando aceptó ir a la cena como reemplazo de su hermana. Lo sintió como una advertencia en los huesos en el momento en que sus ojos de oro oscuro la encontraron al otro lado de la habitación. Pacientes, depredadores, ya seguros de que ella mentía. Solo que no esperaba que él esperara a que estuviera sola para demostrarlo. ¿Por qué hueles diferente de cómo te recuerdo? Porque ella no era Cora. Nunca había sido Cora. Su gemela había sido la belleza, la encantadora, la que su padre había preparado desde la infancia para asegurar una alianza con el linaje alfa más poderoso. Kayla había sido el repuesto. Cuando Cora murió hace 6 meses en un trágico accidente, su padre hizo lo que hacen los hombres desesperados. Mintió. Dile que has estado enferma, le había ordenado, agarrando los hombros de Kayla con fuerza suficiente para dejarle moretones. La vio 2 veces, con meses de diferencia. No se dará cuenta, pero el rey Kellen no era tonto. La había rodeado como un lobo probando una cerca, haciendo preguntas que parecían inocentes hasta que ella se dio cuenta de que estaba catalogando cada inconsistencia. La forma en que tomaba su vino, su caligrafía, la cicatriz de la infancia que ella no tenía. Y luego, en lugar de delatarla, la besó. Esa debería haber sido su primera pista de que algo andaba mal. Los reyes no besaban a las mujeres de las que sospechaban engaño. Las hacían investigar, interrogar, posiblemente ejecutar, dependiendo de la gravedad de la mentira. Pero Kellen la había acorralado contra las estanterías de la biblioteca, con una mano apoyada junto a su cabeza. Debería mandarte a los calabozos por esto. Había murmurado contra su boca. Entonces, ¿por qué no lo haces? El desafío se le escapó antes de que Kayla pudiera detenerlo. Fue lo primero honesto que había dicho en toda la noche. Una sonrisa curvó sus labios. Porque ahora eres mucho más interesante. Una hora después, estaba en su cama. Y había sido divino. Perfecto. Sin torpeza, sin titubeos, solo pura necesidad y una conexión tan natural que se sentía peligrosa. Había sido cuidadoso con ella, aprendiendo qué la hacía jadear y suspirar, como si estuviera memorizando un mapa. Cuando ella intentó esconder su rostro en su hombro, abrumada por la intimidad de ser vista de verdad por primera vez en su vida, él levantó suavemente su barbilla. «Mírame», había dicho él, y ella lo hizo. Miró esos ojos de oro oscuro y se permitió creer en lo imposible, que tal vez no importaba que no fuera Cora. Tal vez se estaba enamorando de quien quiera que ella fuera en realidad. Tal vez mañana podría decirle la verdad, confesar el engaño, explicar la desesperación de su padre, la muerte de Cora, y él la elegiría de todos modos. Había comenzado a quedarse dormida envuelta en sus brazos, con el latido constante de su corazón contra su espalda, pensando, mañana, le diré mañana, empezaremos de nuevo, empezaremos con honestidad. Pero entonces, en la somnolienta calma posterior, con su brazo pesado sobre su cintura y su respiración volviéndose sueño, él murmuró una sola palabra, Cora. Kayla se quedó rígida. El nombre quedó suspendido en la oscuridad entre ellos como una cuchilla. El nombre de su hermana muerta, pronunciado por un hombre que acababa de hacer el amor con otra persona y no parecía notar la diferencia. Cada momento de esperanza se convirtió en cenizas. No se había estado enamorando de ella. Había estado buscando excusas para explicar por qué Cora parecía diferente. Él quería a Cora, y Kayla simplemente había sido conveniente. Un cuerpo cálido con el rostro de su hermana. Lo suficientemente parecido al original como para poder fingir que no notaba las diferencias. Kayla esperó hasta estar segura de que él estaba dormido. Entonces se movió. El suelo de piedra era hielo contra sus pies descalzos mientras se vestía en la oscuridad antes del amanecer, cada movimiento preciso y silencioso. Había pasado toda una vida siendo ignorada. La gemela olvidable, la que se desvanecía en el fondo mientras Cora brillaba en el centro de atención. Ahora ese entrenamiento la salvaría. Dejó todo atrás, el vestido de seda que él había desatado con tanto cuidado, las horquillas enjolladas esparcidas por su mesita de noche,
La fantasía de ser alguien digno de ser recordado. Todo lo que tomó fue su capa de viaje, una bolsa de monedas que había escondido en sus pertenencias y el pequeño cuchillo que se había atado al muslo antes de la cena, por si acaso. El castillo era vasto y estaba lleno de sombras. Pero Kayla siempre había sido buena para notar cosas que otros pasaban por alto. Pasillos de sirvientes, puertas sin vigilancia, los patrones de las rotaciones de los guardias. Había pasado la noche catalogándolos mientras fingía admirar tapices y mantener una conversación educada. Llegó a la puerta este justo cuando el cielo comenzaba a teñirse de gris con el amanecer que se acercaba. El guardia de allí era joven, estaba medio dormido y aceptó su historia sobre un paseo matutino sin hacer preguntas. Para cuando el sol coronó las montañas, Kayla estaba a millas de distancia, forzando a su caballo hacia la frontera, con el corazón rompiéndose con cada galope que la alejaba más. Lo que ella no sabía era que el rey Kellen tenía su propio secreto. Y en el momento en que su aroma se desvaneció de sus sábanas, su lobo despertó gritando. Millbrook era exactamente el tipo de aldea que Kayla necesitaba. Casas de madera olvidables, un único camino de lodo y una posada que olía a cerveza vieja. Era el tipo de lugar donde los extraños pasaban sin dejar huella. Había vendido su caballo 2 aldeas atrás, sabiendo que era demasiado fino para alguien que viajaba sola y sin dinero. Ahora caminaba, con los pies ampollados dentro de unas botas que nunca habían sido hechas para la distancia. Su capa la apretaba contra la llovizna fría que la había seguido desde el amanecer. El salón común de la posada estaba medio vacío cuando empujó la puerta. Un puñado de lugareños encorvados sobre sus bebidas. Un mercader ambulante discutiendo con la posadera sobre el precio de una habitación. Nadie levantó la vista. Bien. Kayla se acercó a la barra manteniendo la voz baja. Busco trabajo, lo que sea que tenga. La posadera, una mujer corpulenta con ojos astutos, la examinó. ¿Huyes de algo o de alguien? Importa. Depende de si vendrán a buscarte y causarán problemas en mi establecimiento. Kayla le sostuvo la mirada sin pestañear. No me encontrarán aquí. La mujer la estudió un momento más y luego se encogió de hombros. Necesito ayuda en las cocinas. Habitación y comida, más unas pocas monedas de cobre a la semana. Si me robas, haré que el magistrado te atrape antes de que cruces la puerta. No robaré, señora. Entonces tenemos un acuerdo. La posadera le tendió la mano. Me llamo Brea. ¿Y tú? Kayla dudó solo un segundo. Kay, lo suficientemente cerca de la verdad como para recordar responder, y lo suficientemente lejos como para sentir que se despojaba de una piel. Pasó el resto del día fregando ollas en una cocina que era demasiado calurosa y olía a cebollas y grasa. Sus manos se llenaron de ampollas y sangraron, pero el trabajo era mecánico, y mecánico era exactamente lo que necesitaba. Cada vez que sus pensamientos volvían a esa noche, a la forma en que Kellen la había mirado, fregaba con más fuerza. Al anochecer, estaba tan agotada que apenas podía subir las estrechas escaleras hasta la diminuta habitación que Brea le había dado. Apenas era más grande que un armario, con un colchón de paja y una ventana rota que dejaba entrar el frío, pero era suya, sin sábanas de seda, sin expectativas, sin nadie que la llamara por el nombre de su hermana muerta. Se derrumbó sobre el colchón e intentó no llorar. Se despertó con gritos. Kayla se incorporó de un salto, con el corazón martilleando, momentáneamente desorientada por la oscuridad desconocida. Entonces los recuerdos volvieron. La posada, Millbrook, 3 días de huida. Se tambaleó hasta la ventana y miró hacia el patio embarrado detrás de la cocina. Un grupo de cachorros de lobo rodeaba algo pequeño y oscuro, sus voces agudas y burlonas. El lobo de Kayla se agitó inquieto. Debería ignorarlo, mantenerse invisible, pero algo en los aullidos desesperados atravesó su agotamiento. Bajó las escaleras y salió por la puerta trasera antes de poder pensarlo mejor. «Lárgate, mestizo». Uno de los cachorros grises empujó a la pequeña criatura que se acurrucaba contra la cerca. «No perteneces aquí, ni siquiera es un lobo», se burló otro. «Míralo, es solo un perro que finge serlo». El pequeño animal, y era un perro, se dio cuenta Kayla, un cachorro con manchas blancas y negras que casi parecía un lobo en la penumbra,
Intentó gruñir. Salió más como un silbido. Estaba delgado, se le veían las costillas, una oreja rasgada. Déjenlo en paz. La voz de Kayla salió más dura de lo que pretendía. Los cachorros de lobo se giraron, sorprendidos. El labio del gris se curvó. Esto no es asunto tuyo, Omega. El insulto la golpeó como una bofetada, pero Kayla había oído cosas peores. Se adelantó de todos modos, interponiéndose entre los cachorros y el perro tembloroso. Ahora lo es. Váyanse a casa. Por un momento pensó que podrían desafiarla. Luego, algo en su expresión, o tal vez la fiereza que provenía de no tener nada que perder, los hizo retroceder. Se escabulleron en la oscuridad, todavía murmurando amenazas. Kayla se giró y encontró al cachorro mirándola con ojos demasiado grandes para su delgada cara, y algo en su pecho se rompió por completo. Se agachó, ignorando el barro que empapaba su falda. Está bien, ya te tengo. Se arrastró hacia adelante sobre su vientre, cada movimiento cauteloso, como si esperara que ella cambiara de opinión. Cuando finalmente presionó su nariz contra su palma, todo su cuerpo tembló, y ella lo recogió con cuidado, sosteniendo sus patas traseras al sentir lo ligero que era. Su corazón aleteaba contra su palma como un pájaro atrapado. A la tenue luz de la ventana de la cocina, pudo ver su color con claridad. Manchas blancas y negras, como si lo hubieran sumergido en tinta por un lado y en nieve por el otro. Desigual, sin pertenecer del todo a ninguno de los dos mundos. Oreo, dijo suavemente. Las palabras se le escaparon sin pensar. A eso te pareces. Una galleta que mi madre solía hacer. Mitad oscura, mitad clara y dulce en el medio. El cachorro Oreo le lamió la mano y su cola dio el más pequeño meneo. Vamos, susurró. Vamos a darte de comer. Las escaleras traseras eran estrechas. Cada crujido de la madera la hacía estremecerse. Si Brea la atrapaba metiendo un perro en la posada, estaría en la calle por la mañana. Pero Oreo temblaba en sus brazos, y Kayla no podía dejarlo a su suerte. Sabía lo que era ser el no deseado. Kayla dejó al cachorro suavemente en su cama, y él inmediatamente se acurrucó en la bola más apretada posible, como si intentara no ocupar espacio. Espera aquí. Volvió en minutos con un cuenco de sobras de la cocina. La nariz de Oreo se movió cuando lo dejó en el suelo, pero no se movió. Solo la observaba con esos grandes ojos azules, esperando permiso. Adelante, es tuyo. Comió como si hubiera olvidado el sabor de la comida, engullendo cada trozo tan rápido que a ella le preocupó que se enfermara. Cuando el cuenco estuvo vacío, Soloshi lo lamió hasta dejarlo limpio, y luego la miró con algo cercano a la adoración. La visión de Kayla se nubló. Parpadeó con fuerza. Necesitabas eso, ¿eh? Su cola dio un único y tentativo meneo. Sacó su manta de la cama y lo envolvió en ella, creando un nido junto a su almohada. Se acurrucó en él de inmediato, pero sus ojos permanecieron fijos en su cara, como si necesitara asegurarse de que ella era real. No voy a ninguna parte, le dijo Kayla, acomodándose en el colchón. Su cuerpo dolía por el trabajo del día, por el peso de todo lo que llevaba. Pero cuando Oreo, con mucho cuidado, se arrastró más cerca y apoyó la cabeza en su pierna, parte de ese peso se levantó. Acarició su pelaje irregular, sintiendo los nudos de su columna, los lugares donde lo habían pateado o mordido. Estás a salvo ahora, te lo prometo. Su cola golpeó una vez contra la manta. Luego sus ojos se cerraron y su respiración se calmó hasta convertirse en sueño. Por primera vez en días, Kayla durmió sin llorar. A millas de distancia, las habitaciones del rey no habían estado tan destruidas desde que murió su padre. Nadie lo dijo en voz alta. Nadie se atrevió. Pero las doncellas a las que les tocó la pajita más corta, esa mañana se movieron entre los escombros en silencio, enderezando el escritorio volcado, recogiendo los fragmentos del espejo roto, con cuidado de no mirar las marcas de garras en el suelo de piedra o el vestido de seda tirado a los pies de la cama. Ella había estado allí. Ahora no estaba. Eso era todo lo que se sabía. Pero a media mañana, los susurros se habían extendido de todos modos. Que el rey no había dormido.
que se había transformado antes del amanecer y había desaparecido, que solo había dicho 3 palabras desde que ella se fue. Encuéntrenla ahora. Kayla se despertó con una nariz húmeda presionada insistentemente contra su mejilla. ¿Qué? Se incorporó, desorientada. La luz gris se filtraba por la ventana rota. Amanecía y Oreo bailaba ansiosamente, haciendo pequeños quejidos. Cierto. Necesitaba salir. Kayla se puso la capa y lo sacó a escondidas por las escaleras traseras, rezando para que el personal de la cocina aún no hubiera llegado. El patio detrás de la posada estaba vacío, y Oreo corrió hacia la maleza para hacer sus necesidades. Luego regresó de un salto, como si temiera que ella se fuera sin él. «Estoy aquí», le aseguró. Su cola se meneó con tanta fuerza que su trasero se contoneaba. Durante la semana siguiente, comenzó a ganar peso. Su pelaje empezaba a brillar donde ella le había cepillado los nudos, y sus ojos, esos enormes ojos azules, la observaban constantemente, siguiendo cada uno de sus movimientos como si ella fuera el centro de su universo. Cuando trabajaba en la cocina, él se colocaba a sus pies. Cuando se sentaba junto al fuego por la noche, remendando su ropa gastada, él apoyaba la cabeza en su rodilla y suspiraba como si su mundo entero estuviera completo. Pero fue la tarde en la plaza del mercado la que rompió el corazón de Kayla. Estaba regateando el precio de un hilo cuando lo oyó. Un coro de lobos jóvenes practicando sus llamadas en la plaza del pueblo. Tendrían unos 4 meses, supervisados por una hembra mayor, aprendiendo las complejas armonías que les permitirían comunicarse a distancia cuando se convirtieran en sus formas completas. Todo el cuerpo de Oreo se puso rígido. Sus orejas se levantaron, girando hacia el sonido. Luego, antes de que Kayla pudiera detenerlo, se lanzó entre la multitud hacia los lobos. «¡Espera!», gritó Kayla en pánico y corrió tras él. Para cuando lo alcanzó, Oreo se había plantado al borde del círculo de práctica, con los ojos fijos en los cachorros como si estuvieran realizando milagros. Los cachorros comenzaron su llamada de nuevo. Y Oreo, por los dioses. Oreo echó la cabeza hacia atrás e intentó unirse. Lo que salió fue menos un aullido y más un graznido ahogado. Era como si alguien hubiera asustado a un ganso a medio graznar. Su voz se quebró a la mitad, subió una octava y luego se apagó por completo. La loba mayor, la instructora, observó a Oreo durante un largo momento. Luego hizo algo que hizo que a Kayla se le cerrara la garganta. Se acercó y empujó suavemente a Oreo de vuelta hacia Kayla con una firmeza que decía: «Esto no es para ti. No perteneces aquí». La cola de Oreo, que había estado meneándose con esperanza, cayó entre sus patas. Kayla lo recogió de inmediato, sintiéndolo temblar en sus brazos. «Oye, ven aquí». Pero sus orejas estaban planas, sus ojos fijos en los cachorros, que seguían practicando sus llamadas en perfecta y fácil armonía. Lo alejó de la plaza, lejos de los sonidos que él deseaba tan desesperadamente hacer, pero que nunca haría. Cuando volvieron a su habitación, lo dejó en la cama y se sentó a su lado. «Realmente quieres ser uno de ellos, ¿verdad?». La cola de Oreo dio un único y triste golpe. Kayla le rascó la oreja. «Lo entiendo. Pasé toda mi vida tratando de ser Cora, tratando de brillar como ella, de encantar como ella, de ser digna de ser recordada. Pero siempre fui solo yo, el repuesto. No podía estar a la altura por mucho que lo intentara». Oreo la miró y ella vio su propia soledad reflejada. «Así que tal vez no encajamos donde se supone que debemos», dijo Kayla, tomándolo en su regazo. «Tal vez esté bien, simplemente encajaremos juntos». Oreo estuvo en silencio durante un largo momento. Luego, muy deliberadamente, le lamió la barbilla y hundió la cabeza bajo su brazo, presionando todo su cuerpo contra ella, como si intentara meterse dentro de su piel. Kayla lo abrazó con más fuerza, respirando su olor a cachorro, a tierra y a sol, y a algo indefiniblemente leal. Debería haber sabido que la paz no duraría. Fue a media mañana cuando comenzaron los susurros. Kayla llevaba una bandeja de tazas sucias del salón común cuando escuchó parte de una conversación entre 2 mercaderes. El propio rey, dicen, declaró una cacería en todo el reino.
Sus manos se apretaron en la bandeja. ¿Por qué? ¿Un criminal? Una mujer. Robó algo precioso de la corona. Hay una recompensa por información. Kayla se obligó a seguir caminando, a dejar la bandeja suavemente en lugar de dejarla caer. Su pulso retumbaba en sus oídos. La estaba buscando. No solo enviando guardias o rastreadores. El propio Kellen estaba buscando. Por un solo momento sin aliento, algo peligroso se desplegó en su pecho. Vino por mí. Está poniendo el reino patas arriba para encontrarme. El pensamiento brilló intenso e ingenuo antes de que lo aplastara, y la había llamado Cora. Lo que sea que quisiera de vuelta, no era a Kayla. El calor en su pecho se convirtió en hielo. Estaba en su cama de nuevo. La boca de Kellen trazaba la curva de su garganta, los dientes rozando la piel que ardía donde quiera que él tocaba. Sus manos sujetaban sus muñecas sobre su cabeza, no con rudeza, sino deliberadamente, manteniéndola en su lugar mientras él se tomaba su tiempo para aprender cada lugar que la hacía jadear. «Dime lo que quieres», murmuró contra su clavícula. «A ti». La palabra salió rota. «Solo a ti». Él levantó la cabeza y esos ojos dorados eran fundidos, hambrientos, fijos en ella como si fuera lo único en el mundo que importaba. «Di tu nombre». «¿Por qué? Quiero oírlo de tu boca cuando te haga deshacerte». «Kayla», respiró. «Mi nombre es Kayla». Su sonrisa fue devastadora. «Ahí está ella». La besó entonces, profundo y posesivo, y susurró contra sus labios Kayla. Se despertó jadeando, su cuerpo doliendo de deseo. La habitación estaba oscura, vacía. Orreo gimió suavemente a su lado, lamiendo su cara como si pudiera saborear la sal de las lágrimas que se negaba a derramar. «Estoy bien», mintió, atrayéndolo hacia ella. Su corazón todavía latía con fuerza. Su piel todavía ardía con la sensación fantasma de las manos que la habían tocado una vez. La noche siguiente, Kayla regresaba del pozo. Brea la había enviado por agua fresca después de que alguien dejara secar el barril de la cocina cuando notó al hombre. Había estado en el salón común antes, un viajero, había pensado, anodino. Pero ahora la observaba desde el otro lado de la plaza, y cuando sus miradas se encontraron, él se apartó demasiado rápido. Su lobo se agitó inquieto. Movió los cubos de agua, tratando de parecer casual, y se dirigió a la entrada trasera de la posada. Orreo trotaba a sus talones, ajeno a todo. El callejón detrás de la posada era estrecho, sombrío. Kayla estaba a mitad de camino cuando escuchó los pasos detrás de ella, rápidos, decididos. Se giró, el agua se derramó. El hombre estaba allí, con el cuchillo ya desenvainado. Kayla soltó los cubos y buscó su propia hoja, pero él fue más rápido, acortando la distancia. Logró bloquear el primer golpe, sintió la sacudida del metal contra el metal vibrar en su brazo, cuando Oreo se lanzó a la pierna del hombre con un gruñido que habría enorgullecido a un lobo. Mestizo tonto. El hombre pateó con saña. Oreo aulló y salió volando, golpeando la pared con un ruido sordo y enfermizo. La ira nubló la visión de Kayla. No pensó, solo se movió, clavó su cuchillo bajo la guardia del hombre con furia. La hoja se hundió profundamente en su hombro, y cuando él gritó, ella la giró. «Tócalo de nuevo y te destriparé». Las palabras salieron en un gruñido que pertenecía a su lobo. El hombre se apartó, tambaleándose hacia atrás con sangre brotando de su brazo. Corrió. Kayla lo dejó ir. Ya estaba cayendo de rodillas junto a Oreo, que yacía arrugado contra la pared, sin moverse. «No, no, no, estoy. Sus manos temblaban mientras lo recogía. Era tan ligero, tan pequeño. Su respiración era superficial y entrecortada. Y cuando lo acunó contra su pecho, gimió. Un sonido tan pequeño y dolido que le partió el pecho. «Quédate conmigo». Corrió hacia la tienda de la herbolaria a 3 calles de distancia, con Oreo inerte en sus brazos. Marin, la sanadora del pueblo, era una mujer mayor con manos firmes y ojos que habían visto demasiado sufrimiento como para sorprenderse por más. Tomó a Oreo de los brazos temblorosos de Kayla y lo acostó en su mesa de trabajo, su toque suave a pesar de la eficiencia. «¿Qué pasó?» Él estaba... Alguien me atacó. Intentó protegerme.
La voz de Kayla se quebró. Por favor, ayúdalo. Los dedos de Marin se movieron con cuidado sobre el pequeño cuerpo de Oreo, buscando fracturas, hinchazón. Oreo gimió suavemente, pero no luchó, como si supiera que ella intentaba ayudar. Dos costillas rotas, fuertes contusiones en el costado. Le dolerá por un tiempo. Marin miró a Kayla a los ojos, pero vivirá. Es más duro de lo que parece. El alivio golpeó a Kayla con tanta fuerza que tuvo que agarrarse al borde de la mesa. Gracias. Marin mezcló un tónico, algo para el dolor y la inflamación, y ayudó a Kayla a dárselo a Oreo. En minutos, su respiración se calmó y sus ojos comenzaron a cerrarse. Manténlo quieto durante la próxima semana, sin saltar, sin correr. Y Marin dudó. Su mirada se agudizó. ¿Dijiste que alguien te atacó? Kayla asintió, sin confiar en su voz. Esta es la segunda cosa extraña esta semana. Una viga de soporte en el mercado se dio de la nada hace 2 días. Podría haber matado a alguien. La expresión de Marin era preocupada. Millbrook es un lugar tranquilo. No tenemos este tipo de problemas. Hasta que llegué yo, pensó Kayla, pero no se atrevió a decirlo en voz alta. Le pagó a Marin con la mayoría de sus monedas restantes y llevó a Oreo de vuelta a la posada. Estaba somnoliento por el tónico. Su cabeza se balanceaba contra su hombro. Pero cuando ella susurró, «Me salvaste», su cola dio el más pequeño y débil meneo. De vuelta en su habitación, Kayla lo acostó con cuidado en la cama y lo envolvió en su manta. Se acurrucó en ella con un suspiro. Para ser un perro que solo quería pertenecer, que pasaba sus días tratando de aullar como los lobos y fracasando, había sido la criatura más feroz que había conocido. «Eres el chico más valiente que he conocido», le dijo Kayla, acariciando su pelaje con manos temblorosas. «Más valiente que cualquier lobo. Más valiente que yo». Su cola golpeó una vez contra la manta, y luego sus ojos se cerraron. Kayla se quedó sentada en la oscuridad, observándolo respirar, y supo que no podía quedarse. Quienquiera que hubiera enviado a ese hombre sabía dónde estaba. Sabía que estaba sola y vulnerable. Volverían a intentarlo, y la próxima vez Oreo podría no sobrevivir. Pero huir ahora significaba llevar a un cachorro herido a través del desierto, sacudiendo sus costillas rotas con cada paso. No podía hacerle eso. No después de lo que había sacrificado. Así que esperaría, solo hasta que él pudiera caminar sin gemir, mantendría su cuchillo cerca, permanecería vigilante y rezaría para que quien quisiera que se fuera le diera solo unos días más. Un extraño llegó 4 días después. Kayla estaba fregando ollas en la cocina cuando escuchó a las mujeres en el salón común comenzar a susurrar. Miró por la puerta y lo vio, alto, de cabello oscuro, con el tipo de atractivo natural que hacía que la gente se detuviera a mirar. Su ropa era fina, pero gastada por el viaje, su sonrisa fácil mientras encantaba a Brea para que le diera la mejor habitación. «¿Lo viste?», suspiró una de las sirvientas. «Esos ojos y esa voz dicen que es de los territorios del norte», susurró otra. «Huyendo de algún escándalo en la corte, apostaría». Kayla volvió a sus ollas. Los extraños guapos no eran de su incumbencia. Una vez que Oreo pudiera viajar sin dolor, se adentrarían más en Greyar, a algún lugar aún más olvidable que Millbrook. Solo tenía que permanecer invisible hasta entonces. Pero el extraño tenía otros planes. La encontró en el pozo a la mañana siguiente. «Disculpe, estoy buscando el mercado. ¿Podría indicarme la dirección?» Kayla mantuvo la vista baja. «2 calles al este. No tiene pérdida». «Gracias. No se fue. Soy Henry. Henry Lokach». Ella levantó su cubo. Kay se movió para rodearlo. «Sabes, me resultas familiar». Su tono era pensativo, curioso. «¿Nos hemos conocido antes?» Su sangre se heló, pero mantuvo su expresión en blanco. «Tengo una de esas caras. Si me disculpas». Esta vez la dejó pasar. Durante los 2 días siguientes, Henry estuvo en todas partes, ayudando a los mercaderes a descargar carros, pagando rondas en la taberna, haciendo preguntas sobre la vida del pueblo, sobre si alguien había visto pasar a viajeros inusuales.
Pero Kayla sentía sus ojos sobre ella constantemente. Oreo también lo sentía. El cachorro se había estado recuperando bien. Todavía se movía con cuidado. Todavía dormía más de lo habitual, pero comía y meneaba la cola cuando Kayla se acercaba. Pero cada vez que Henry estaba cerca, Oreo se ponía tenso. Se apretaba contra la pierna de Kayla, gimiendo suavemente, todo su cuerpo irradiando inquietud. ¿Qué le pasa?, preguntó Henry una noche, agachándose con otra ofrenda de paz de carne seca. Oreo retrocedió, escondiéndose detrás de las faldas de Kayla. Todavía se está curando. No le gustan los extraños ahora mismo. Kayla lo levantó con cuidado, sintiendo cómo su corazón martilleaba contra su palma. Deberíamos irnos. Esa noche, Kayla hizo su maleta. Oreo no estaba completamente curado, pero no podían esperar más. Algo en Henry Lockett inquietaba a su lobo y había aprendido a confiar en ese instinto. Se irían al amanecer, viajarían despacio si fuera necesario, pero se irían. Estaba revisando el camino desde su ventana cuando escuchó el golpe. ¿Qué? La voz de Henry, suave a través de la puerta. Necesito hablar contigo. Es importante. Cada instinto le decía que no abriera, pero si se negaba, si lo hacía sospechar. Kayla entreabrió la puerta, manteniendo a Oreo detrás de ella. Es tarde, lo sé, y lo siento, pero... Henry miró por el pasillo y luego de vuelta a ella. Su expresión era grave, casi dolida. Sé quién eres y estás en peligro. Su mano se apretó en el marco de la puerta. No sé de qué estás hablando. Por favor, no estoy aquí para hacerte daño. Levantó ambas manos, vacías, sin amenazar. Estoy aquí para ayudar, pero necesitamos hablar en un lugar privado. Ahora. La mente de Kayla corría. Huir, gritar, cerrar la puerta y atrancarla. Pero él había dicho que sabía quién era. Y si él lo sabía, otros también podrían saberlo. El patio, dijo finalmente. 5 minutos. Necesitaba testigos cerca. Espacio abierto. Rutas de escape. Henry asintió y se alejó. Kayla cerró la puerta, con las manos temblorosas. Oreo gimió y se apretó contra su pierna, y ella lo levantó, abrazándolo con fuerza. Lo sé, susurró. Sé que es peligroso, pero necesito averiguar qué sabe. El patio estaba vacío, iluminado solo por la luz de la luna y una única linterna colgada junto a la puerta de la cocina. Kayla se posicionó cerca del centro, lo suficientemente cerca de la posada como para que la oyeran si gritaba, y lo suficientemente lejos como para que su conversación no llegara a oídos indiscretos. Oreo temblaba en sus brazos, su pequeño cuerpo tenso por la advertencia. Henry emergió de las sombras, su expresión grave. Gracias por reunirte conmigo. Tienes 2 minutos. Habla. La estudió durante un largo momento y luego suspiró. No eres Cora Bailen, eres su hermana, la que se hizo pasar por ella en la cena del rey. Las palabras la golpearon como un puñetazo en el pecho. El agarre de Kayla sobre Oreo se apretó, pero mantuvo su rostro neutral. No sé. Por favor, ya hemos superado las negaciones. La voz de Henry era suave, casi compasiva. Tengo fuentes en la corte. El rey te ha estado buscando frenéticamente, registrando pueblos, interrogando a viajeros, ofreciendo recompensas por información. Hizo una pausa. Quiere justicia, Kay. Engañaste a la corona. Los sedujiste bajo falsas apariencias. Eso es traición. Su sangre se heló. Si estás aquí para entregarme, no lo estoy. Henry levantó las manos. Estoy aquí para ayudarte porque el rey no es el único que quiere encontrarte. ¿Qué quieres decir? Esa cena no fue una casualidad. Tu padre intentaba cumplir un contrato de matrimonio que Cora hizo antes de morir. Una alianza con el rey. Pero hay gente en la corte que no quería que esa alianza tuviera éxito. Gente que mataría para evitarlo. La boca de Kayla se secó. ¿Qué estás diciendo? Tu hermana no murió en un accidente. Fue asesinada. Los ojos de Henry estaban oscuros de simpatía. Descubrió algo que no debía. Información sobre un complot contra la corona. Y cuando amenazó con decírselo al rey Callan, la mataron e hicieron que pareciera que su carruaje se había despeñado por un acantilado.
Las palabras golpearon como golpes físicos, cada una desmantelando algo sobre lo que Kayla había construido su duelo. La última carta de su hermana pasó por la mente de Kayla. Necesito decirte algo, no por escrito, cuando te vea la próxima vez. Pero no hubo una próxima vez. Solo un mensajero en la puerta con noticias de un accidente de carruaje, un acantilado, un cuerpo demasiado destrozado para ser visto. Pero no había sido un accidente en absoluto. La viga en el mercado, el hombre con el cuchillo que había herido a Oreo, alguien intentando matarla en un pueblo remoto donde nadie debería haber sabido que existía. Habían matado a Cora y ahora estaban cazando a Kayla como si fuera un asunto pendiente. ¿Quién? La palabra salió apenas como un susurro, su garganta cerrándose a su alrededor. ¿Quién quiere matarme? Todavía no tengo todas las piezas, pero quien quiera que sea, sabe que estuviste con el rey esa noche. Saben que tú... Henry dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Sospechan que el vínculo pudo haber comenzado a formarse, y te matarán antes de que pueda completarse. El vínculo, la voz de Kayla se quebró, pero me llamó por el nombre de Cora. Lo sé. La expresión de Henry era comprensiva. Comprensiva. El rey cree que lo engañaste. Está furioso. Pero estos conspiradores están aterrorizados de lo que representas. Si hay una mínima posibilidad de que el vínculo de pareja se haya establecido, eres una amenaza para lo que sea que estén planeando. El rey quiere darte un escarmiento, continuó Henry en voz baja. Juicio público, castigo público. Siente que lo dejaste en ridículo, y los reyes no perdonan eso fácilmente. Hizo una pausa. Pero tengo una casa segura en los territorios del sur, un lugar que nadie conoce. Puedes esconderte allí hasta que descubra quién mató a tu hermana y cómo detenerlos. Tal vez incluso encuentre pruebas para demostrar que te obligaron a engañar, algo que podría salvarte la vida. Le tomó la mano. Su agarre era cálido, firme. Ven conmigo. Déjame protegerte, porque si el rey te encuentra primero... No terminó la frase. Todo en él irradiaba sinceridad. La preocupación en sus ojos, la seriedad de sus hombros, pero Oreo temblaba tan violentamente que podía sentirlo en todo su cuerpo. Y algo en la historia de Henry no encajaba del todo. Demasiado conveniente, demasiado perfectamente elaborado para hacerla confiar en él. Kayla retiró la mano. No. La expresión de Henry parpadeó. Sorpresa, luego algo más duro. Kay, no estás pensando con claridad. Si te quedas aquí, correré mis propios riesgos. No entiendes a lo que te enfrentas. Su voz adquirió un tono más agudo. El rey está furioso. Estos conspiradores son despiadados. Estás atrapada entre dos fuerzas que te quieren muerta o encadenada. No puedes sobrevivir a esto sola. Entonces correré, como lo he estado haciendo. Kayla dio un paso atrás, ajustando su agarre en Oreo. Gracias por la advertencia, pero no te conozco y no iré a ninguna parte contigo. Por un momento Henry solo la miró. Luego, algo cambió en su expresión. La amabilidad se desvaneció, reemplazada por algo frío y calculador. Eso es realmente desafortunado. Su mirada se posó en Oreo, que ahora gruñía, un retumbar bajo y continuo. Tu cachorro ya está débil. Sería una lástima que le pasara algo más antes de que se recuperara. La amenaza fue silenciosa, precisa, y heló la sangre de Kayla. No te atrevas. Ven conmigo voluntariamente, y me aseguraré de que lo cuiden, de que lo protejan. La sonrisa de Henry era delgada. Si te niegas, no puedo garantizar su seguridad. Los accidentes les ocurren muy fácilmente a los animales heridos. Aléjate de él, dijo Kayla, su voz temblando de furia. Henry suspiró. Entonces lo haremos por las malas. Levantó la mano. Hombres emergieron de las sombras, 4 de ellos, moviéndose rápido y en silencio. Kayla abrió la boca para gritar, pero uno ya estaba sobre ella, tapándole la boca con la mano. Otro se abalanzó sobre Oreo. El cachorro se lanzó a la mano del hombre, hincando los dientes profundamente a pesar de sus costillas aún en curación. El hombre maldijo y lo arrancó, arrojándolo con fuerza contra el suelo. Oreo golpeó con un aullido que atravesó el corazón de Kayla.
No se levantó. Kayla mordió con fuerza la mano que le cubría la boca, saboreó sangre y clavó el codo en el estómago de su captor. Su agarre se aflojó lo suficiente para que ella gritara, «¡Ayúdenme!». Un puño conectó con su sien. El dolor explotó detrás de sus ojos, su visión se volvió blanca y luego oscura en los bordes. Manos fuertes la arrastraron hacia el callejón, hacia caballos que esperaban. Luchó, pateando y arañando, pero eran demasiados. Y su cabeza daba vueltas y Oreo yacía tan quieto. ¡Rápido!, espetó Henry, ya montando su caballo antes de que el aire cambiara, se volviera eléctrico con algo salvaje y furioso. Los ojos de Henry se abrieron de par en par. Imposible. No puede estar aquí todavía. No terminó. Simplemente espoleó su caballo y desapareció en la oscuridad, abandonando a sus hombres sin una segunda mirada. «Espera. ¿Qué?», comenzó uno de los hombres. Pero la pared trasera de la posada estalló cuando un enorme lobo gris la atravesó, vidrio y madera volando en todas direcciones. El lobo era enorme, fácilmente el doble del tamaño de cualquier animal natural. Sus ojos ardían dorados en la oscuridad. Aterrizó en el patio y el tiempo pareció detenerse. Los hombres que sostenían a Kayla se congelaron. La mirada del lobo recorrió la escena. Kayla sangrando y apenas consciente, sostenida por dos hombres. Oreo arrugado en el suelo, sin moverse. Entonces esos ojos dorados se fijaron en los hombres que la sostenían, y el gruñido que retumbó desde el pecho del lobo fue rabia, reconocimiento y una promesa de violencia. «¡Corran!», susurró uno de ellos. El lobo se movió. Fue como ver una tormenta con forma, hermosa y absolutamente despiadada. El primer hombre cayó gritando, las mandíbulas del lobo cerrándose alrededor de su garganta con precisión quirúrgica. El segundo intentó correr, pero el lobo fue más rápido, atrapándolo por la pierna, sacudiéndolo una vez como un muñeco de trapo antes de lanzarlo contra la pared. Las manos que sostenían a Kayla la soltaron. Ella tropezó, apenas logrando mantenerse en pie. Uno de sus captores buscó a tientas su cuchillo, lo sacó a medias antes de que el lobo estuviera allí, girando en el aire para atrapar su muñeca entre sus mandíbulas. El crujido del hueso rompiéndose fue audible, incluso sobre sus gritos. El cuarto hombre huyó. El lobo lo dejó ir. Por un momento, el patio quedó en silencio, excepto por los gemidos de los hombres heridos y la respiración entrecortada de Kayla. Le dolía la cabeza, la sangre goteaba de su labio partido, pero nada de eso importaba porque Oreo seguía inmóvil sobre los adoquines. Oreo intentó moverse hacia él y el mundo se inclinó. El lobo se transformó. Fue instantáneo. Una onda de poder que dejó a Kayla sin aliento a pesar de su dolor. Un momento una bestia. Al siguiente, un hombre. Kellen estaba allí en forma humana, desnudo y magnífico y absolutamente furioso. Sus ojos de oro oscuro recorrieron a Kayla, catalogando las heridas, el labio partido, el moretón que florecía en su sien, la forma en que se tambaleaba. «Estás sangrando». Su voz todavía tenía el gruñido del lobo entretejido. Kayla dio un paso atrás, casi se cae. «Aléjate de mí». Kellen se congeló. «Kayla, estás aquí para arrestarme, para darme un escarmiento por traición». Las palabras salieron arrastradas, su visión se nublaba en los bordes. Henry dijo, «Henry es un mentiroso». La voz de Kellen era plana, una furia controlada. «Lo que sea que te haya dicho fue para manipularte, para que confiaras en él. ¿Por qué debería confiar en ti?». Las manos de Kayla temblaban. «Me llamaste Cora. Me has estado cazando durante semanas». «Tú», Oreo gimió. Ambos se quedaron quietos. Entonces Kellen se movió, no hacia Kayla, sino hacia el cachorro. Se agachó, sus movimientos cuidadosos, suaves, completamente en desacuerdo con la violencia que acababa de desatar. «Eres un chico valiente», murmuró, examinando a Oreo con una ternura sorprendente. Sus manos se movieron sobre el pequeño cuerpo del cachorro, buscando nuevas heridas. «Está...». La voz de Kayla se quebró. «Vivirá». Kellen la miró, y algo en esos ojos dorados le cortó la respiración.
Te protegió. Ese tipo de coraje merece el mejor cuidado que puedo darle. Las lágrimas ardían en los ojos de Kayla. Oye, Kellen se levantó lentamente. Ambos están a salvo ahora. Los tengo. No tienes derecho a decir eso. Kayla se abrazó a sí misma, tratando de dejar de temblar. No tienes derecho a actuar como si te importara cuando me has estado cazando como a una criminal. Dije el nombre de Cora porque alguien estaba escuchando. Las palabras salieron crudas, urgentes. Alguien en mi corte que te quería muerta. Alguien que mató a tu hermana y te habría matado a ti también si hubieran pensado que el vínculo de pareja se había formado. La respiración de Kayla se entrecortó. ¿Qué? Se suponía que te quedarías hasta la mañana. El dolor parpadeó en su rostro. Iba a contarte todo, explicar las amenazas y por qué necesitaba que fingieras un poco más. Pero huiste. Su mandíbula se tensó. Te fallé. No te protegí lo suficiente. Te dejé pensar. Se detuvo, se recompuso. Debería haberte encontrado antes. Kayla quería creerle. Dioses, lo deseaba tanto. Dolía, pero las palabras de Henry todavía resonaban en su cabeza. El rey quiere justicia, juicio público, castigo público, y no podía hacer que las dos versiones de Kellen encajaran. No sé qué es real ya, susurró. La expresión de Kellen se suavizó. Entonces déjame demostrártelo. Ven conmigo a un lugar seguro donde podamos hablar y pueda explicarte todo, donde mi sanadora pueda atenderte a ti y a tu cachorro. Le tendió la mano. Por favor, Kayla, no puedo perderte de nuevo. Guardias emergieron de las sombras. Habían estado allí todo el tiempo, se dio cuenta Kayla, observando, esperando. Uno le arrojó una capa a Kellen. Otro se acercó a Oreo con una manta y un botiquín de sanador. No confiaba en Kellen, no del todo. Pero Henry había amenazado a Oreo, había intentado secuestrarla, y Kellen, cualesquiera que fueran sus motivos, acababa de salvarles la vida a ambos. Si me estás mintiendo, dijo lentamente. Si esto es algún truco para que confiese, no lo es. Kellen se acercó a donde su guardia envolvía cuidadosamente a Oreo en la manta. Recogió al cachorro en sus brazos y luego se volvió hacia Kayla. Estás herida. Él está herido. Déjame ayudarlos a ambos. Eso es todo lo que pido ahora mismo. Kayla se tambaleó. Le dolía la cabeza. Su visión seguía nublándose y estaba muy cansada. Está bien, susurró, pero me quedo con mi cuchillo. No esperaría menos. La sonrisa de Kellen fue pequeña, aliviada. Colocó a Oreo con cuidado en un brazo y le ofreció el otro. Vamos, hay una casa segura a 2 horas de aquí. Puedes descansar. Hablaremos y responderé cada pregunta que tengas. Kayla dudó un momento más. Luego dejó que la guiara hacia los caballos que esperaban. Dejó que la ayudara a montar a pesar de sus manos temblorosas. Pero mantuvo su cuchillo al alcance de la mano. La casa segura era un pabellón de caza escondido en un valle donde los picos de las montañas vigilaban desde lo alto. Pequeño, defendible y benditamente cálido cuando finalmente llegaron. Kayla había pasado el viaje de 2 horas luchando por mantenerse consciente, con la cabeza palpitando, mientras Kellen mantenía una mano en las riendas y la otra la estabilizaba en la silla. Tampoco había soltado a Oreo en todo el tiempo. El cachorro yacía acunado contra su pecho, envuelto en mantas, gimiendo ocasionalmente cuando el paso del caballo lo sacudía. Ya casi llegamos, había murmurado Kellen más de una vez. A ella o a Oreo, Kayla no estaba segura. Quizás a ambos. Ahora, se sentaba junto al fuego mientras una mujer mayor llamada Maris, la sanadora personal de Kellen, examinaba el moretón en su sien. Conmoción cerebral leve, anunció Maris. Tendrás dolores de cabeza durante unos días. No duermas en las próximas horas, y alguien necesita despertarte cada 2 horas esta noche para revisar tus pupilas. Le lanzó a Kellen una mirada significativa. Supongo que serás tú, Su Majestad. Sí. Kellen no levantó la vista de donde estaba arrodillado junto a Oreo, sobre una manta cerca del hogar. Sus manos se movieron sobre el pequeño cuerpo del cachorro, revisando las costillas que Maris ya había vendado. ¿Cómo está él? Costillas rotas, lesionadas de nuevo, pero estable. Estará adolorido durante una semana, pero sanará.
Maris guardó su botiquín. Ese es un perro valiente. Tonto, pero valiente. No es solo un perro, dijo Kayla en voz baja, observando el pecho de Oreo subir y bajar. Es familia. La expresión de Maris se suavizó. Entonces tienes suerte de tenerte. Se levantó, lanzándole a Kellen una mirada significativa. Descansen ambos. Órdenes del doctor. Kayla se abrazó las rodillas, haciendo una mueca por el movimiento, y observó a Oreo dormir. Después de un momento, Kellen se levantó y se acercó al fuego, sirviendo sopa en un cuenco. Necesitas comer. No tengo hambre. Come de todos modos. Le tendió el cuenco, y cuando ella no lo tomó, se sentó a su lado, cerca pero sin tocarla, y lo puso en sus manos. Por favor. Kayla tomó un sorbo a regañadientes. Estaba buena, rica y reconfortante. Tomó otro, luego otro, y se dio cuenta de que en realidad se moría de hambre. Kellen la observó comer con una expresión que no pudo descifrar. Cuando finalmente dejó el cuenco vacío a un lado, él habló en voz baja. Te debo una disculpa. ¿Solo una? Una sombra de sonrisa tocó sus labios. Varias, probablemente, pero empezaré por la más importante. Se giró para mirarla de frente. Siento haber dicho su nombre. Siento haberte dejado huir pensando que no significabas nada para mí. Te han atacado 2 veces porque no logré eliminar la amenaza antes de que te alcanzara. No sabías dónde estaba. Debería haberlo sabido. Las palabras salieron ásperas. El vínculo. Tira. Podías sentirte ahí fuera, justo fuera de mi alcance, y me estaba volviendo loco. Mi lobo quería destrozar cada pueblo entre aquí y la capital hasta encontrarte. El corazón de Kayla se detuvo. El vínculo. Sigues diciendo eso, pero no lo entiendo. Los vínculos de pareja son raros. Incluso entre los linajes alfa, no se forman a menudo. La mirada de Kellen se encontró con la de ella. Cuando lo hacen, es instantáneo, innegable. Tu aroma, tu presencia. Fue como encontrar algo que había estado extrañando toda mi vida sin saber que había desaparecido. Pero pensaste que era Cora, durante unos 30 segundos. Su sonrisa fue irónica. Pero tú tomas tu vino de manera diferente. Catalogas rutas de escape mientras finges admirar el arte. Muy minuciosa, por cierto. Y cuando me acerqué, tu pulso se aceleró. La garganta de Kayla se apretó. Así que sabías que estaba mintiendo. Sabía que eras otra persona. La voz de Kellen se suavizó. Alguien a quien quería conocer. No como el reemplazo de Cora, sino como quien quiera que fueras en realidad. ¿Por qué besarme? ¿Por qué? Se detuvo. El calor inundó su rostro al recordar esa noche. Porque quería. Sus ojos se oscurecieron. Porque mi lobo te reconoció en el momento en que entraste por la puerta y necesitaba saber si tú también lo sentías. No lo sentí. Sí lo hiciste. Se inclinó más cerca. Su voz bajó. Me devolviste el beso como si no pudieras evitarlo. Kayla quería negarlo, pero no podía porque él tenía razón. Lo había sentido. Esa atracción como la gravedad, solo que más aguda. Pero dijiste su nombre, susurró, porque alguien estaba escuchando en la puerta. La mandíbula de Kellen se tensó. Tengo enemigos en mi corte. Gente que no quería esta alianza. Sabía que la muerte de Cora no fue un accidente, pero no tenía pruebas, ni idea de en quién confiar. Así que cuando apareciste, tuve que ser cuidadoso. Si quien la mató pensaba que el vínculo se había formado, estarías muerta en días. Le sostuvo la mirada. Así que dije su nombre, les hice pensar que no sabía la diferencia, que todavía estaba buscando a Cora, no enamorándome de ti. El pecho de Kayla se apretó. Me estabas protegiendo, intentándolo. Cuando me desperté y te había ido, mi lobo casi destruyó mis aposentos tratando de rastrearte. Se sintió como perder una extremidad. Lo siento, susurró. No lo estés. Su mano encontró la de ella, los dedos entrelazándose. Tenías todas las razones para huir. Solo desearía... Exhaló lentamente. Desearía haber sido mejor protegiéndote, haciéndote sentir lo suficientemente segura como para quedarte. El espacio entre ellos se había reducido a nada.
Kayla podía sentir su calor, ver cómo sus pupilas se habían dilatado, el músculo temblando en su mandíbula. Su propio pulso se aceleraba, y por la forma en que la mirada de él se posó en su garganta, él podía oírlo. Kayla, dijo, su nombre áspero en su lengua. No supo quién se movió primero. Un momento había distancia entre ellos y al siguiente su boca estaba sobre la de ella y se estaba ahogando en sensaciones. No como en la biblioteca. Este beso era diferente, más lento, más profundo, como si intentara verter semanas de búsqueda, miedo y alivio en el deslizamiento de sus labios contra los de ella. Sus manos ahuecaron su rostro, inclinando su cabeza para profundizar el beso. Y cuando su lengua rozó la de ella, se escuchó a sí misma hacer un sonido que nunca antes había hecho. Sus dedos se aferraron a su camisa, atrayéndolo más cerca. El vínculo cantó entre ellos. Esa atracción contra la que había estado luchando desde el momento en que se conocieron. Finalmente se le dio permiso para afianzarse. Se sintió como volver a casa y caer por un acantilado al mismo tiempo. Aterrador e inevitable y correcto, de una manera que le dolía el pecho. Las manos de Kellen se deslizaron en su cabello, su toque cuidadoso a pesar del hambre que podía sentir vibrar a través de él. Kayla. Lo besó con más fuerza en respuesta, cansada de huir, cansada de negar lo que todo su cuerpo le decía que aceptara, hasta que un gruñido bajo y retumbante cortó la bruma. Se separaron, ambos respirando con dificultad. Oreo estaba de pie a unos metros de distancia, con el lomo erizado, los dientes al descubierto, posicionado protectoramente entre Kayla y Kellen, a pesar del dolor obvio que le causaba la postura. «¡Oreo! ¡No!», comenzó Kayla, pero el cachorro volvió a gruñir, esta vez más fuerte, todo su cuerpo vibrando de advertencia. Sus costillas podrían estar rotas, su cuerpo magullado, pero estaba listo para luchar si Kellen hacía un movimiento en falso. Kellen se sentó lentamente, con las manos en alto. «Tranquilo, Oreo. No la estoy lastimando». El gruñido de Oreo no vaciló. Si acaso se intensificó. «Cree que eres una amenaza», dijo Kayla, dividida entre la mortificación y el afecto. «Oreo está bien, es seguro, nos ayudó». El cachorro cojeó hacia adelante y se plantó directamente frente a Kayla, observando a Kellen con sospecha con esos intensos ojos azules. Los labios de Kellen se crisparon, es muy protector. La voz de Kayla era suave mientras recogía a Oreo en su regazo, con cuidado de sus heridas. «No puedes luchar contra un rey alfa, perro tonto. Perderías». Oreo le lamió la cara, luego se volvió hacia Kellen con una mirada que claramente decía, «Inténtalo». «Me gusta más cada minuto», dijo Kellen, su expresión suavizándose. Extendió la mano lentamente, con la palma hacia arriba, dejando que Oreo oliera su aroma. «No voy a lastimarla ni a ti. Tienes mi palabra». En lugar de olfatear, Oreo levantó la nariz y miró hacia otro lado con desdén. «Necesita tiempo», dijo Kayla en voz baja. «Tú también». Kellen bajó la mano, impasible. «No voy a ninguna parte. Eventualmente se acostumbrará. Siempre lo hacen. Audaz suposición, paciencia estratégica». La sonrisa de Kellen era cálida. Además, ganarse a un perro sospechoso que no confía fácilmente. Esa es una excelente práctica para ganarse a su dueña igualmente sospechosa. «No soy su dueña. Somos socios. Aún mejor». Sus ojos brillaron con diversión. «Porque Oreo me va a amar mucho antes de que admitas que tú lo haces. Y cuando eso suceda, voy a ser insoportable al respecto». A pesar de todo, Kayla sintió que sus labios se crispaban. «Ya eres insoportable, entonces no tengo nada que perder». Se recostó, dándoles espacio tanto a ella como a Oreo. «Descanse un poco, Kayla. Mañana comienzo mi campaña para encantarlos a ambos». «Buena suerte con eso». «No necesito suerte». Su voz se suavizó. «Tengo tiempo y estoy muy motivado». Kellen la despertó cada 2 horas esa primera noche, revisando sus pupilas con cuidadosa gentileza, su toque demorándose más de lo necesario. Al segundo día, sus dolores de cabeza se habían desvanecido a un dolor sordo. Podía moverse sin que el mundo girara,
Podía sentarse junto al fuego sin sentir que podría caerse. Oreo se recuperó aún más rápido. Al tercer día ya estaba de pie y explorando el pabellón, con las costillas todavía vendadas, pero claramente en vías de recuperación, y la campaña de Kellen para ganárselo había comenzado oficialmente. Comenzó con comida. En cada comida, Kellen era quien traía el cuenco de Oreo, dejándolo con un estímulo silencioso. El primer día Oreo había esperado a que Kellen saliera de la habitación antes de acercarse a la comida, desconfiado incluso de la amabilidad. El segundo día, había comido mientras Kellen observaba desde el otro lado de la habitación, aunque había mantenido un ojo en el alfa todo el tiempo. El tercer día, cuando Kellen dejó el cuenco, la cola de Oreo se había meneado solo una vez, lo que fue suficiente para que Kellen mirara a Kayla con una sonrisa que decía, progreso. Ella había puesto los ojos en blanco, pero no pudo ocultar del todo su sonrisa. Una noche, Kayla se despertó por el frío. El fuego se había reducido a brasas y su manta se había caído al suelo. La buscó somnolienta y se congeló. Oreo estaba acurrucado contra el costado de Kellen cerca del hogar, ambos todavía dormidos. Pero Kellen se había movido durante la noche. Una mano se había posado en la espalda del cachorro, protectora incluso inconsciente. Y Oreo, su perro feroz y desconfiado, estaba presionado contra Kellen, su pequeño cuerpo subiendo y bajando en perfecta satisfacción. Debió haber hecho un sonido porque los ojos de Kellen se abrieron. La encontró de inmediato, y por un momento, ninguno de los dos se movió. La luz del fuego jugaba en su rostro, suavizando los bordes duros, y su sonrisa era dolorosamente gentil. «Buenos días», dijo en voz baja. «Está durmiendo sobre ti». Creo que tuvo frío. La mano de Kellen se movió en lentos círculos sobre la espalda de Oreo. O tal vez simplemente decidió que me había ganado un periodo de prueba. Lo sobornaste con comida. Me gané su confianza con consistencia y respeto por sus límites. Los ojos de Kellen se calentaron. La comida solo aceleró el proceso. Oreo hizo un sonido somnoliento y se acurrucó más cerca del calor de Kellen, su cola dando un único y somnoliento golpe. La garganta de Kayla se apretó. «Le gustas. No estoy seguro de eso, pero sé que te quiere mucho». La voz de Kellen se suavizó, y es lo suficientemente inteligente como para reconocer que cualquiera que quiera ser parte de tu vida necesita demostrar que vale la pena. Así que eso es lo que estoy haciendo, demostrándoselo a Oreo, a ambos. Su mirada se encontró con la de ella y el calor en ella hizo que su pulso se disparara. Aunque, admito, Oreo es más fácil. Me aceptó después de 3 días y algunos premios bien sincronizados. Tú vas a tardar más, porque no soy una blandengue que se rinde por caricias en la barriga. Dé el tiempo. Su sonrisa era maliciosa. Soy muy bueno con las manos. Además, vales más la pena que cualquier cosa por la que haya luchado. Las palabras eran simples, pero el peso detrás de ellas le cortó la respiración. Así que esperaré todo el tiempo que sea necesario. Kayla se apretó la manta alrededor de los hombros, tratando de ignorar cómo su corazón se aceleraba. Deberíamos hablar de volver, de Henry. Kellen se sentó con cuidado, y Oreo gruñó en protesta, pero se quedó dormido. Estás lo suficientemente curada para viajar, pero necesitamos un plan. Henry dijo que era un primo lejano de la corona, huyendo de la política de la corte. Kayla observó su expresión con cuidado. ¿Tienes a alguien llamado Henry en tu familia? No. Kellen frunció el ceño. Ningún Henry en absoluto, ni en mi familia inmediata, ni en las líneas extendidas, lo que significa que está usando un nombre falso, o está mintiendo por completo sobre ser pariente de la corona. Pero la expresión de Kellen se había vuelto preocupada. Sin embargo, si sabe lo suficiente sobre la muerte de Cora, sobre la alianza y sobre el vínculo de pareja, está cerca de la corte, tal vez incluso dentro de ella. El estómago de Kayla se apretó. ¿Cuántas personas tendrían acceso a ese tipo de información? Demasiadas. Kellen se levantó, paseando. Mi círculo íntimo, mis asesores, cualquiera con conexiones familiares al trono que pudiera tener algo que ganar con mi muerte.
Dijiste que tienes primos. 3. 2 están casados y con hijos. Sin interés en la política. Se detuvo. El tercero es Lord Halden, mi heredero, hasta que yo produzca uno propio. Así que si muriera sin hijos, Halden hereda todo. La mandíbula de Kellen se tensó. Pero no puede ser él. Crecimos juntos. Me ayudó a reconstruir después de que mi padre murió. No ha sido más que leal. La gente cambia cuando el poder está en juego. La voz de Kayla era suave pero firme. Kellen guardó silencio durante un largo momento. Hay otros. Podría ser. No podemos saberlo con certeza sin pruebas. Así que no acusamos a nadie. Haremos que Henry venga a nosotros. Dijiste que quienquiera que mató a Cora no quería la alianza. No quería que se formara el vínculo de pareja. Sí. Entonces, ¿qué los haría lo suficientemente desesperados como para rebelarse? Los ojos de Kellen se agudizaron con comprensión. Si pensaran que están a punto de perderlo todo, si el vínculo estuviera a punto de completarse y no hubiera forma de detenerlo, tendrían que actuar de inmediato. El pulso de Kayla se aceleró. Antes de que pudieras reclamarme oficialmente, antes de que me volviera intocable, quieres usarte como cebo. Quiero terminar con esto. Kayla se encontró con su mirada firmemente. Asesinó a mi hermana. Intentó matarme 2 veces. Amenazó a Oreo. No me esconderé más, Kellen. Estoy cansada de tener miedo. Kellen la miró fijamente durante un largo momento, y ella vio la guerra que se desarrollaba en sus ojos. El rey que necesitaba atrapar a un traidor contra la pareja que quería encerrarla donde nada pudiera tocarla. Finalmente, extendió la mano y ahuecó su rostro entre ambas manos. Si hacemos esto, si acepto esto, seguirás mis instrucciones. No tomarás más riesgos. En el momento en que las cosas salgan mal, correrás y me dejarás manejarlo. Kellen, esos son mis términos. Su pulgar rozó su pómulo. Ya te perdí una vez, no lo haré de nuevo. La protección en su voz hizo que algo cálido se desplegara en su pecho. Está bien, dijo suavemente. Lo haremos a tu manera, a nuestra manera. Esbozó una sonrisa. Socios iguales. Incluso si vas a volverme loco de preocupación. Vas a ser un rey muy estresado entonces. Prefiero estar estresado y tenerte en mi vida que cualquier otra cosa. Se inclinó hacia adelante, apoyando su frente contra la de ella, y todavía la tocaba, los pulgares trazando lentos círculos en sus pómulos. La luz del fuego jugaba en sus rasgos, suavizando los bordes duros. Y sus ojos se habían oscurecido con algo que no tenía nada que ver con la planificación o la estrategia. La respiración de Kayla se entrecortó. Kellen, deberíamos hablar de los detalles, dijo, pero no se apartó. El momento, los guardias, cómo hacer que todo sea lo suficientemente creíble. Más tarde, la palabra se le escapó antes de que pudiera detenerla. Sus ojos brillaron dorados. Más tarde, tenemos toda la noche para planificar. Su voz salió más entrecortada de lo que pretendía. Y estoy cansada de hablar de Henry, del peligro. ¿De qué quieres hablar entonces? No quiero hablar en absoluto, admitió. Las manos de Kellen se apretaron en su rostro, solo un poco. Kayla. La última distancia entre ellos se evaporó. El aliento de Kellen se mezcló con el de ella, y la tensión en el aire se tensó como la cuerda de un arco. Si hacemos esto, dijo en voz baja, no hay vuelta atrás. El vínculo se fortalecerá. Bien. Las manos de Kayla encontraron su pecho, sintiendo su corazón acelerarse bajo sus palmas. No quiero fingir más. Kayla, su nombre salió forzado. Todavía te estás curando y tenemos un plan que finalizar y estás poniendo excusas. Su risa fue baja. Estoy tratando de ser honorable, tratando de darte tiempo para que estés segura. Estoy segura. Se echó hacia atrás lo suficiente para mirarlo a los ojos. He estado segura desde que me besaste en esa biblioteca. La pregunta es, ¿lo estás tú? Algo en su expresión cambió. La contención a la que se había aferrado se resquebrajó, y ella vio el hambre debajo, cruda y desesperada, y apenas contenida. He estado seguro, Kayla.
La única pregunta es ¿cuánto tiempo puedo mantener mis manos lejos de ti? Entonces deja de intentarlo. La besó y su boca se movió sobre la de ella con una intensidad devastadora. Y cuando ella jadeó, él profundizó el beso, la lengua rozando la de ella de una manera que hizo que sus rodillas se debilitaran. Los dedos de Kayla se aferraron a su camisa, atrayéndolo más cerca, y él hizo un sonido bajo en su garganta que la atravesó por completo. El vínculo estalló entre ellos, caliente y brillante y exigente, y podía sentir su deseo como si fuera el suyo propio. Podía sentir la forma en que luchaba por mantenerse controlado cuando todo lo que quería era reclamarla por completo. Deberíamos ir más despacio, murmuró contra su boca, incluso mientras sus manos se deslizaban bajo el dobladillo de su camisa, las palmas calientes contra su piel. ¿Por qué? Ella le mordisqueó el labio inferior y lo sintió estremecerse. Porque todavía te estás curando. No quiero lastimarte. No lo harás. Se echó hacia atrás lo suficiente para mirarlo. Pero si te detienes ahora, podría lastimarte yo a ti. Su risa fue entrecortada. Vas a ser mi muerte. Ella lo besó de nuevo, más suave esta vez, pero no menos segura. Tú eliges. Kellen buscó en sus ojos, y lo que sea que vio allí hizo que la última de sus restricciones se desmoronara. Ven aquí, dijo bruscamente, y la tiró hacia abajo con él. Se hundieron en la alfombra de piel junto al fuego, y Kellen la hizo rodar debajo de él. Su peso se asentó sobre ella, sólido y perfecto, y exactamente lo que había estado anhelando desde esa primera noche. La besó de nuevo, profundo y posesivo, y sus manos comenzaron a vagar, trazando la curva de su cintura, la hendidura de su cadera, la piel sensible justo debajo de sus costillas. Cuando su pulgar rozó la parte inferior de su pecho, ella se arqueó hacia él con un sonido que hizo que su respiración se entrecortara. Eso es, susurró contra su piel. Déjame oírte, déjame saber lo que te gusta. Me gustas tú. Las palabras salieron temblorosas. Me gusta esto, me gusta... Por los dioses, Kellen. Había encontrado el punto en su cuello que la hacía derretirse, y lo estaba explotando sin piedad. Dientes y lengua y la presión justa para hacerla perder la cabeza. El vínculo cantó entre ellos, amplificando cada sensación hasta que no pudo distinguir dónde terminaba su placer y comenzaba el de él. He estado pensando en esto, murmuró contra su garganta. Cada noche desde que huiste, preguntándome si alguna vez tendría la oportunidad de tocarte de nuevo, de hacerte sentir bien, de escuchar esos sonidos que estás haciendo ahora mismo. Kellen, voy a aprender cada centímetro de ti. Sus manos continuaron su exploración, lentas y minuciosas. Cada toque que te hace decir mi nombre así. Se echó hacia atrás para mirarla, sus ojos de oro fundido. Y luego voy a pasar el resto de mi vida haciéndolo una y otra vez hasta que nunca dudes de cuánto te deseo. La respiración de Kayla era superficial y entrecortada. Ese, ese es un plan muy ambicioso. Soy un rey muy motivado. Su sonrisa era maliciosa. Ella rió, sin aliento y mareada, y lo atrajo de nuevo hacia ella. Afuera, el viento se levantó, el fuego crepitaba abajo, y en algún lugar de la esquina, Oreo salió silenciosamente de la habitación, con lo que podría haber sido un suspiro de resignación, dejándolos para que finalmente, terminaran lo que habían comenzado. Kayla se despertó con algo húmedo e insistente presionando su cara. Parpadeó somnolienta, desorientada por el calor y las extremidades enredadas. Y Oreo estaba de pie sobre el pecho de Kellen, con la cola meneándose furiosamente, alternando entre lamer la cara de Kayla y tocar el hombro de Kellen con creciente urgencia. Oreo, murmuró, tratando de subir más la manta. Es demasiado temprano. El cachorro no aceptó un no por respuesta. Ladró una vez, agudo y exigente, y luego se sentó en el estómago de Kellen. Kellen gimió, un brazo apretando la cintura de Kayla. ¿Siempre es tan insistente por la mañana? Oreo ladró de nuevo, esta vez más fuerte, y le lanzó a Kellen una mirada de puro reproche. Luego le dio la espalda al rey alfa y se acurrucó deliberadamente junto a Kayla,
como diciendo, ella es mía. Tú ya tuviste tu turno. Kellen levantó una ceja. ¿En serio? Después de que te he estado alimentando y dejando que duermas sobre mí. La respuesta de Oreo fue lamer la cara de Kayla de nuevo. Ha dejado clara su posición, dijo Kayla, tratando de no reír. Soy suya y tú estás de nuevo a prueba. Bueno, supongo que tendré que ganarme de nuevo su favor. ¿Crees que me perdonará si le doy un desayuno extra? Es un perro. Te perdonará cualquier cosa si hay comida de por medio. Es bueno saber que el soborno funciona con ambos. Kayla le arrojó una almohada. Él la atrapó con una mano, sonriendo, y Oreo ladró en lo que sonó como una aprobación de su maniobra defensiva. Deberíamos ponernos en marcha, dijo Kellen, su expresión volviéndose más seria. Necesitamos llegar a la capital al anochecer si queremos que esto funcione. El estómago de Kayla se apretó. Cierto. Kellen debió haber visto algo en su cara porque extendió la mano y ahuecó su mejilla. Oye, no dejaré que te pase nada. Oreo, decidiendo que el momento había durado lo suficiente, se levantó y caminó directamente sobre ambos hacia la puerta, con la cola en alto, claramente listo para el desayuno. Kayla rió a pesar de los nervios que se retorcían en su estómago. Creo que hemos sido despedidos por un perro que pesa menos que mi bota. Pero Kellen sonreía mientras se levantaba. Vamos, alimentemos al pequeño tirano y preparémonos para atrapar a un traidor. Llegaron a la capital cuando el sol comenzaba su descenso, pintando las agujas del palacio en tonos de ámbar y oro. El estómago de Kayla había estado hecho un nudo durante todo el viaje, pero la presencia de Kellen a su lado la mantenía firme. Oreo viajaba en una alforja, con la cabeza asomando, las orejas girando a cada nuevo sonido. Había empezado a gruñir ocasionalmente a los transeúntes como para advertirles que su humana estaba bajo su protección. Cuando entraron al palacio por una entrada privada, los guardias de Kellen se movieron con eficiencia, asegurando el perímetro, revisando habitaciones, preparando la trampa que, con suerte, terminaría con esto esta noche. La ceremonia de unión está anunciada para mañana al mediodía, explicó Kellen mientras caminaban por los pasillos. Una separación tradicional comienza al atardecer de esta noche. Estarás en los aposentos de la reina. Yo estaré en el ala del rey, sin contacto hasta la ceremonia. Ahí es cuando vendrá, ahí es cuando queremos que venga. La mandíbula de Kellen se tensó. Pero no llegará a ti. Tendré guardias escondidos en cada sombra y estaré lo suficientemente cerca como para oír si algo sale mal. Se detuvieron frente a una puerta ornamentada, los aposentos de la reina, donde Kayla esperaría sola el amanecer o el peligro. Aquí es, dijo Kellen en voz baja mientras se agachaba al nivel de Oreo. Manténla a salvo esta noche, ¿de acuerdo? No te duermas en el trabajo. La cola de Oreo se meneó una vez. Kellen se enderezó y su expresión se volvió seria mientras miraba a Kayla. Si las cosas salen mal, si de alguna manera supera a los guardias, corre. Hay un pasaje secreto detrás del tapiz del este que lleva a la armería. Atrinchérate allí y no salgas hasta que oigas mi voz. Kellen, prométemelo. Sus manos enmarcaron su rostro. Prométeme que correrás si es necesario. Lo prometo. Se puso de puntillas y lo besó, suave y prolongado. Pero prométeme que tú también tendrás cuidado. Si es alguien cercano a ti, incluso familia, eso lo hará más difícil. No si están tratando de hacerte daño. Los ojos de Kellen brillaron dorados por un momento. Entonces no será difícil en absoluto. Los aposentos de la reina eran hermosos, todos seda y oro, con una cama en la que cabían 6 personas y ventanas que daban a los jardines. Kayla paseaba mientras Oreo exploraba, olfateando cada rincón, deteniéndose ocasionalmente para gruñir a las sombras. Llegó el atardecer. La separación había comenzado oficialmente. En algún lugar del palacio, Kellen estaba anunciando la ceremonia de unión a su corte, pero Kayla podía imaginar las reacciones: sorpresa, especulación, tal vez indignación de aquellos que la consideraban indigna. Y en algún lugar entre ellos, Henry, quien quiera que fuera en realidad, se daría cuenta de que su tiempo se había agotado. Se puso el camisón que le habían preparado.
lino blanco y suave que se sentía demasiado vulnerable para lo que se avecinaba, pero vendía la ilusión. Una futura novia, sola y desprotegida, esperando su ceremonia. Oreo saltó a la cama y se acomodó, observándola con esos sabios ojos azules. Se supone que eres mi perro guardián, dijo Kayla, no mi almohada de consuelo. Su cola golpeó una vez. A medida que las horas pasaban, Oreo se mantuvo alerta, con las orejas erguidas, siguiendo cada sonido en el pasillo. Fue cerca de la medianoche cuando todo su cuerpo se puso rígido. El corazón de Kayla se aceleró. ¿Qué es? El lomo de Oreo se erizó. Un gruñido bajo y continuo retumbó en su pecho, pero la puerta no se abrió. En cambio, una sección de la pared junto a la chimenea se movió. Un pasaje secreto que Kayla no sabía que existía. Un hombre entró y su respiración se cortó. Se veía diferente a Henry, más viejo, con el pelo más oscuro, una barba donde antes había estado bien afeitado, pero los ojos eran los mismos. Fríos, calculadores, y el anillo de sello en su dedo captó la luz del fuego, el mismo que había vislumbrado en Millbrook. «Eres tú», respiró Kayla. Él sonrió cerrando el pasaje detrás de él. «¿Sorprendida? Pensé que ya lo habrías descubierto». Se quitó la barba falsa y los rasgos de Henry emergieron, pero refinados, pulidos, inequívocamente nobles. La sangre de Kayla se heló. «¿Cómo? ¿Los guardias? Están vigilando la puerta». «Sí, muy diligentemente». Halden se adentró más en la habitación, y ella notó el cuchillo en su mano. Delgado, mortal, pero no están vigilando los viejos pasajes de los sirvientes, los que mi querido primo no conoce porque fueron sellados hace décadas, los que he estado usando durante años para moverme por este palacio sin ser visto. Su mente corría. «Adelante», dijo Halden, leyendo sus pensamientos. «Grita, alerta a los guardias». Levantó el cuchillo y Kayla vio lo cerca que se había puesto. Lo suficientemente cerca como para que una estocada le clavara la hoja antes de que los guardias pudieran derribar la puerta. «Pero que sepas que en el momento en que los oiga venir, esto irá a tu corazón. Te desangrarás antes de que lleguen». El gruñido de Oreo se intensificó, su pequeño cuerpo vibrando de advertencia. «La ceremonia es mañana», dijo Kayla, tratando de mantener la voz firme, tratando de ganar tiempo. «Exactamente». Halden se acercó en círculo y Kayla se movió para mantener la cama entre ellos, con la garganta apretada por el miedo. «Por eso vas a morir esta noche. ¿De verdad pensaste que caería en una trampa tan obvia? Guardias escondidos en cada sombra. Testigos esperando para escuchar mi confesión». Su risa fue amarga. «He estado planeando esto durante años, Kayla. No cometo errores. Cora fue un error». Su expresión se endureció. «Cora fue necesaria. Encontró cartas, pruebas de que me había estado comunicando con los señores del sur sobre un golpe de estado. Amenazó con decírselo a Kellen. Se acercó más y Kayla retrocedió hasta que su espalda chocó con el poste de la cama. Así que la maté. Todo el reino la lloró y nadie sospechó nada. Hasta que apareciste tú. Hasta que apareciste y el vínculo se formó». La voz de Halden goteaba desprecio. «¿Sabes lo que es crecer a la sombra de alguien? Siempre segundo, siempre el repuesto, viendo cómo todo lo que mereces va a parar a otra persona solo porque nació primero». «Sí», dijo Kayla en voz baja, «sé exactamente cómo es eso. Entonces entiendes». Por un momento, algo casi humano parpadeó en sus ojos. «Yo era más inteligente que Kellen, más despiadado, más apto para gobernar. Pero no obtuve nada. Así que construí mi propio camino, lenta y cuidadosamente. Y tú, el cuchillo brilló. Eres el último obstáculo entre yo y todo por lo que he trabajado. Kellen sabrá que fuiste tú. Kellen te encontrará muerta por tu propia mano. Pobre chica frágil. No pudo soportar la presión de convertirse en reina. Trágico, realmente». La sonrisa de Halden fue cruel. «Ya he plantado los rumores. Tu suicidio será creíble. Triste, pero creíble». Levantó el cuchillo. «No te preocupes, lo haré rápido. Más misericordia de la que mereces por arruinar años de trabajo cuidadoso». Oreo se lanzó con un gruñido. Halden lo esquivó fácilmente
y su bota cayó con fuerza sobre la espalda del cachorro mientras aterrizaba. Oreo aulló, pero no se rindió. Se retorció, los dientes chasqueando en el tobillo de Halden a pesar del peso que lo aplastaba. Mestizo patético, no perteneces aquí. Halden apretó el talón con más fuerza y el gemido de Oreo atravesó el corazón de Kayla. ¡Detente! Kayla se lanzó hacia el pesado candelabro de la mesita de noche. ¡Suéltalo! La mano de Halden se disparó, atrapando su muñeca en pleno movimiento. Le arrebató el candelabro y luego su otra mano se cerró alrededor de su garganta, golpeándola contra el poste de la cama con la fuerza suficiente para hacer que las estrellas estallaran detrás de sus ojos. Chica estúpida. Siseó Halden. Su agarre en la garganta de Kayla se apretó. ¿De verdad pensaste que podías luchar contra mí? ¿Que tu perro tonto podría salvarte? Kayla arañó su mano, jadeando en busca de aire. Su visión comenzaba a nublarse en los bordes. La oscuridad se acercaba. Pero a través de la bruma del pánico, lo sintió. El vínculo zumbando bajo sus costillas como un segundo latido. Se aferró a él con todas sus fuerzas, vertiendo cada onza de terror y desesperación por esa conexión. «Kellen, por favor, ayuda». «Nadie viene», dijo Halden, leyendo la esperanza en sus ojos. «Nadie puede». La puerta principal explotó hacia adentro. Kellen estaba en el umbral, y sus ojos eran de oro puro fundido, más lobo que hombre. Su mirada recorrió la habitación en un instante. La mano de Halden en la garganta de Kayla. Oreo atrapado y gimiendo bajo su bota, el cuchillo brillando a la luz del fuego. «Quita tus manos de mi pareja». Halden se giró, manteniéndola aprisionada contra él, su bota levantándose de Oreo lo suficiente para que el cachorro se liberara. El cuchillo se presionó contra el pecho de Kayla ahora, justo sobre su corazón. «Quédate atrás, primo. Un paso más y esto atravesará su corazón». Kellen se congeló, pero la furia que irradiaba de él hizo que el aire crepitara. «No saldrás vivo de esta habitación». Ella tampoco. La voz de Halden era inquietantemente tranquila. «Pero creo que ambos sabemos que me dejarás salir de aquí antes que arriesgar su vida. Esa siempre ha sido tu debilidad. Te importa demasiado. Déjala ir y te daré una ventaja. Puedes correr, desaparecer. Incluso te daré dinero. No quiero tu misericordia». El control de Halden se resquebrajó. «Quiero lo que es mío. La corona, el poder, todo lo que me quitaste». El cuchillo presionó más fuerte y Kayla sintió que rompía la piel. Sangre caliente goteó por su costado. Las manos de Kellen se cerraron en puños. «Halden, por favor, ella no tiene nada que ver con esto. Ella tiene todo que ver con esto». Halden temblaba ahora, años de amargura brotando. «Si ella vive, no obtengo nada. He trabajado demasiado. He sacrificado demasiado». Un sonido inesperado cortó sus palabras. Todos se congelaron. Oreo se había levantado, temblando y apenas en pie, pero estaba aullando. No el graznido ahogado que solía hacer. Esto era diferente, inequívocamente más cercano al grito de un lobo de lo que jamás había logrado. El rostro de Halden se torció con desprecio. «Morirás como un perro, no como un lobo. Igual que ella, una copia patética de algo mejor». Su insulto encendió algo feroz y ardiente en el pecho de Kayla, mientras clavaba su codo en sus costillas con todas sus fuerzas. El agarre de Halden se aflojó por un segundo, pero un segundo fue todo lo que Kellen necesitó. Se movió como un rayo, cruzando la habitación en un instante. Su mano atrapó la muñeca de Halden, apartando el cuchillo de Kayla. La hoja cayó al suelo mientras Kellen arrancaba a su primo de ella, enviándolo a tropezar hacia atrás. Halden se recuperó rápido, adoptando una postura de lucha. «No puedes probar nada. Mi palabra contra la de ella». «Contra 20 testigos», dijo Kellen en voz baja. Hizo un gesto y los guardias entraron por la puerta, que escucharon cada palabra, cada confesión. Halden miró a su alrededor salvajemente, a los guardias, a las salidas ahora bloqueadas, a la trampa que se había cerrado a su alrededor. «Soy familia». «No puedes. Dejaste de ser familia cuando mataste a Cora». La voz de Kellen bajó a algo mortal.
cuando intentaste matar a mi pareja. Por un momento, Halden se quedó allí. Luego su expresión se torció con años de amargura y rabia. Nunca lo viste, ¿verdad? Nunca notaste cuánto te odiaba, cuánto merecía lo que te dieron solo por nacer primero. Te habría dado todo, dijo Kellen, y había un dolor genuino en su voz. Un territorio, poder, un lugar a mi lado. Pero fuiste demasiado impaciente, demasiado hambriento, fui demasiado inteligente para esperar las migajas. Halden se abalanzó, no hacia la salida, sino hacia el cuchillo caído. Kellen lo interceptó en pleno salto. Chocaron con una fuerza brutal, y de repente quedó claro que estos dos habían luchado antes. Conocían los movimientos del otro, las debilidades del otro. Pero donde Halden luchaba con furia desesperada, Kellen luchaba con fría precisión. Chocaron contra los muebles, rompiendo una mesa. Halden logró dar un golpe vicioso en las costillas de Kellen, pero Kellen lo absorbió y respondió con un puñetazo que hizo tambalear a su primo. Siempre fui el segundo, escupió Halden, con sangre en los dientes. Tuve que trabajar el doble, ser el doble de inteligente, y aún así no obtuve nada mientras a ti te lo daban todo. Tenías mi confianza. Kellen bloqueó un golpe, contraatacó con uno que resonó en la mandíbula de Halden. Lucharon cuerpo a cuerpo, ambos respirando con dificultad. Halden logró poner sus manos alrededor de la garganta de Kellen, apretando, pero Kellen le dio un rodillazo en el estómago, rompiendo su agarre. Luego agarró a su primo por los hombros y lo estrelló contra la pared. Te quería. La voz de Kellen era cruda. Eras mi familia, y lo tiraste todo por una corona que nunca debiste llevar. La merecía más que tú. Halden lanzó un golpe salvaje. Kellen atrapó su muñeca en pleno golpe y la torció. El crujido del hueso fue audible. Halden gritó, y Kellen usó su impulso para arrojarlo al suelo, inmovilizándolo allí con una rodilla en la espalda. Lord Halden, dijo Kellen, su voz firme a pesar de la emoción subyacente. Estás bajo arresto por el asesinato de Cora Valen, el intento de asesinato de Kayla Velen, conspiración para cometer traición y crímenes contra la corona. Serás juzgado y lo perderás todo. Los guardias se acercaron con cadenas. Halden luchó, todavía despotricando. Esto no ha terminado. Tengo aliados. No. Kellen se levantó, retrocediendo mientras aseguraban a su primo. No tienes nada. No eres nada. Sáquenlo de mi vista. Mientras arrastraban a Halden hacia la puerta, él miró a Kayla con puro odio. Pero ella no se inmutó. Había enfrentado cosas peores que su mirada. En el momento en que la puerta se cerró, Kellen se volvió hacia ella. ¿Estás herida? Estoy bien. Su voz era más firme de lo que se sentía. Urgeo. Ambos miraron hacia donde estaba sentado el cachorro, y Kayla tuvo que reprimir una risa a pesar de todo. Orgeo estaba sentado erguido, con el pecho inflado, la cola meneándose con orgullo. Parecía inmensamente complacido consigo mismo. Está presumiendo, dijo Kayla. Se lo ha ganado. Kellen se acercó al cachorro, y Oreo inmediatamente se sentó aún más erguido, la cola meneándose más rápido. Protegiste a tu persona. Eso es lo que hacen los lobos. La cola de Oreo se meneó tan fuerte que era un borrón. Luego se volvió hacia Kayla y aulló justo en su cara como diciendo, ¿Oíste? ¿Oíste lo que hice? Oí. Le rascó detrás de las orejas y él se derritió de satisfacción. Muy lobuno. Oreo le lamió la nariz con aire de suficiencia. Luego se acomodó en los brazos de Kellen con el aire de un héroe conquistador que acepta su recompensa. Kellen atrajo a Kayla con su brazo libre. Cuando sentí tu pánico a través del vínculo, cuando me di cuenta de que te había alcanzado, su voz se endureció. Pensé que mi corazón se detendría, pero lo lograste. Ella presionó su mano sobre su corazón, sintiéndolo acelerarse bajo su palma. Estamos todos bien. Te cortó. Apenas. Estoy bien. Le besó la mandíbula. Se acabó, Kellen. Está encadenado. Mañana completaremos el vínculo. Y Oreo descubrió que es un lobo honorario. Aparentemente. Ya era hora. Kellen le dio un beso en la frente. Vamos, que el sanador los revise a ambos.
y luego no los dejaré fuera de mi vista. Mientras salían de los aposentos, Kellen llevando a Oreo, su otro brazo alrededor de Kayla, el cachorro soltó un aullido más. Este resonó por los pasillos, y en algún lugar a lo lejos, un lobo guardia aulló en respuesta. Todo el cuerpo de Oreo se contoneó de alegría. Le habían respondido. 6 meses después, la reina Kayla estaba en el patio del palacio, observando el caos desarrollarse con una diversión apenas disimulada. Oreo, ahora completamente crecido, pero no menos ridículo, se había autoproclamado líder del grupo. Se sentaba en el centro de una manada de inadaptados. Un zorro de 3 patas, 2 gatos de granero y un cuervo tuerto. Oreo ladró. Los animales se sentaron. Bueno, la mayoría. El cuervo solo graznó y se quedó quieto. Está absolutamente borracho de poder, observó Kellen a su lado. Ha encontrado su vocación. Kayla sonrió mientras Oreo comenzaba sus rondas, olfateando a cada animal, con la cola meneándose de orgullo. El sabueso de la reina y protector de los marginados. Había sido su idea, el santuario para animales no deseados, no solo cachorros de lobo, sino cualquier criatura que no encajara, que no perteneciera, que no tuviera otro lugar a donde ir. El personal del palacio había sido escéptico al principio, pero el liderazgo entusiasta de Oreo los había convencido. Ahora los patios albergaban docenas de rescatados, y Oreo trataba a cada uno como su responsabilidad personal. Incluso había comenzado ese aullido medio roto suyo cada tarde al atardecer, y lentamente algunos de los otros animales habían comenzado a unirse. Era el coro más hermoso y terrible que Kayla había oído jamás. El consejo quiere discutir las rutas comerciales del norte, dijo Kellen, deslizando un brazo alrededor de su cintura. Les dije que nos reuniríamos después del almuerzo. Nosotros, eres la reina. Respetan tu juicio sobre el comercio, especialmente después de que negociaste ese tratado de granos. Su mano se extendió sobre su vientre a un plano. Aunque puede que tenga que limitar tus viajes pronto, nuestra hija no apreciará los caminos difíciles. Nuestra hija ni siquiera tiene el tamaño de una manzana todavía. Nuestra hija ya es tan terca como su madre. La sonrisa de Kellen era suave. Y no los arriesgaré a ninguno de los dos. Kayla se apoyó en él, observando a Oreo intentar separar una pelea entre los gatos. ¿Alguna vez piensas en esa noche?, preguntó en voz baja. ¿En Millbrook? Todos los días. Los brazos de Kellen se apretaron a su alrededor. Pienso en lo cerca que estuve de perderte. En cómo casi dejé que mi necesidad de control destruyera lo mejor que me ha pasado. Me salvaste. No, te salvaste a ti misma. Yo solo aparecí en el momento adecuado. La giró para mirarlo. Y tú también me salvaste a mí. De un trono sin sentido, de olvidar para qué estaba gobernando. Eso es inusualmente sentimental para un martes por la tarde. Culpa a la compañía que tengo. Su mano se deslizó hasta la parte baja de su espalda, atrayéndola más cerca. Me has ablandado. ¿Blando? La ceja de Kayla se arqueó. El hombre que rompió la muñeca de su primo dice ser blando. Solo para ti. Su boca encontró el punto debajo de su oreja que siempre le cortaba la respiración. Y te he estado observando toda la mañana, organizando brillantemente el caos. Oh, y has sido una distracción. Estamos en público. Pero su protesta se debilitaba mientras sus labios trazaban su mandíbula. Estamos en nuestro patio privado. Los guardias saben que deben mirar hacia otro lado. Sus dientes rozaron su piel. Y estaba pensando que podríamos tomarnos un descanso de los deberes reales. Almuerzo extendido, puertas cerradas. Tienes una reunión de comercio. Pueden esperar. Esto es más importante. Un ladrido agudo los interrumpió. Miraron hacia abajo y encontraron a Oreo sentado a sus pies, con la cola meneándose, toda la manada de animales observándolos con curiosidad de ojos abiertos. Creo que hemos escandalizado a tus súbditos, dijo Kayla, riendo. Kellen retrocedió, aunque sus manos permanecieron en su cintura. Bien, ganas esta ronda, Oreo. La cola de Oreo se meneó con satisfacción. Ladró una vez más,
claramente complacido de restaurar el decoro apropiado, y luego trotó de regreso a sus protegidos. Nunca pregunté, dijo Kellen en voz baja. ¿Lo extrañas? ¿Tu antigua vida antes de todo esto? Ni por un segundo. Se giró en sus brazos, poniéndose de puntillas para besarlo. Encontré todo lo que nunca supe que necesitaba. A ti. Esto. Un perro con delirios de grandeza y un palacio lleno de inadaptados que finalmente tienen un lugar al que pertenecer. Y una hija en camino, aunque si hereda la vena dramática de Oreo, estamos en problemas. Heredará tu coraje, mi terquedad, y con suerte, nada de la tendencia de Oreo a tropezar con sus propios pies. Como si lo hubiera invocado, Oreo se levantó, se estiró e inmediatamente tropezó con el zorro dormido. Se recuperó con dignidad, se sacudió y fingió que no había pasado nada. Kellen rió, el sonido cálido y libre. Pensándolo bien, tal vez un poco del espíritu de Oreo no estaría tan mal. ¿Calificarías esto del 1 al 10? Si te gustaría apoyarme directamente, tengo una biblioteca completa de historias sin anuncios en mi Patreon, incluyendo capítulos picantes extendidos. Nos vemos allí.